Bienvenidos a Espacio Andaluz, a esta entrevista a José Antonio Ergueta, director de Caleta Palace, un falso documental sobre un conflicto de la guerra civil ocurrido en Málaga. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. A mí me gustaría empezar preguntándote por los motivos de realizar un falso documental para abordar un tema tan complejo, porque al fin y al cabo es difícil, ¿no?, abordar un conflicto como la guerra en los tiempos en los que corren actualmente, porque todavía es algo un poco tabú incluso en nuestra sociedad, ¿no? Hombre, yo creo que ya tabú no. Lo que pasa es que sí, en general hay demasiada emocionalidad y entonces la gente enseguida piensa que estás queriendo demostrar una cosa u otra. Y sí, eso tú lo has dicho, esa es un poco la razón de haber hecho un falso documental. Que en falso documental quiere decir en realidad que sobre unos personajes que cuentan una historia, en vez de transformarles totalmente el texto, yo les he puesto actores que los interpretan como si les estuviera entrevistando yo a personajes de 1936, posiblemente varios años más tarde, ¿no? O sea, así empezó el proyecto Caleta Palace, porque era la idea precisamente de que sus voces, lo que ellos cuentan de lo que pasó en el 36, llegaran ahora, aunque evidentemente está siempre el director, el autor es un filtro, pero preservar al máximo esa autenticidad, ¿no? Y que además el discurso de ellos esté por encima del mío, ¿no? No, con eso no me escondo, yo estoy ahí y yo lo he editado, en el sentido yo he seleccionado a esos personajes para contar eso. Pero de alguna manera todo el propósito de hacer esta película era aprovechar que gente extranjera, aunque hay algún español, pero casi todos son extranjeros, que estaban en España, en concreto en Málaga, o pasaron, algunos vino aquí, eran periodistas, corresponsales de guerra, quedaron tan impactados que enseguida escribieron. Entonces lo que escriben o cómo hablan y cómo miran es muy diferente a las visiones habituales, que son las que la gente intenta arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Bueno, esa ha sido mi pretensión y eso también lo convierte en algo un poco especial. Espero que guste. Yo te iba a preguntar también precisamente por el documental, por realizar o precisar en esta época concreta, porque no es la primera vez que tú abordas en este caso ya abordaste un cortometraje sobre episodios también en aquella época, ¿no? Bueno, el cortometraje al que aludes es Paraíso en Llamas, que fue precisamente de este mismo episodio. O sea, es un proyecto que hice de anticipo para el largo. Ya tenía trazado cómo sería Caleta Palace, pero dado que arriesgaba un poco en esa narrativa y yo llevaba tiempo sin dirigir, pues me opté por hacer un cortometraje, que es una manera también de probar y sirvió para enganchar pues a Pedro Casablanc, por ejemplo, ¿no? Entonces la verdad que salió bien, salió un poco con ritmo de largometraje, que costó meterlo en menos de media hora, pero a pesar de ello pues ganó el premio Imaginera de Cine Andaluz, el premio Carmen, y quedó nominado al Goya, o sea que no fue muy mal. No estuvo mal. Pero vamos, antes de eso no es la primera vez que yo me meto en la guerra civil. De hecho, es un tema que seguro que vuelve, aunque conviene sanearse de vez en cuando y no quedarse ahí atrapado. Pero la guerra civil es un material amplísimo y hay que mirarlo de otra manera. En lo bueno, en lo malo, en todo, ¿no? El largo aborda temas como el bombardeo, la toma de la ciudad, la desbandada. ¿Cómo de importante es para la memoria democrática que estos sucesos se cuenten, sean conocidos, aunque ya es verdad que en los últimos tiempos la desbandada sobre todo es un evento que ha cobrado importancia y que cada vez se está, bueno, pues recordando más, ¿no?, y dándole la importancia que tiene, pero ¿cómo de importante es para la memoria democrática que estos sucesos sigan contándose y sobre todo en la gran pantalla? Mira, todo hay que contarlo. O sea, cualquier historia del pasado social, o sea, de español o de tu pueblo o de tu familia. Contarlo con respeto, con investigación y con rigor. Y yo diría una cosa más, con un punto de vista humano, que es intentar entender y ponerte ahí, ponerte en las personas, porque fíjate, imagínate una guerra civil, a quien le pille, según le pille, o sea,
según te pille en la zona que te pille, pero y el día que te pille o que alguien te fuerce a algo, ¿no? Es muy difícil mirar todo eso sin entrar en esa matización personal. Y luego, particularmente, el episodio de Málaga nunca era muy recordado ni se le daba mucha importancia, porque cayó enseguida, fue la primera capital, digamos, cuando ya la guerra es guerra, que es conquistada, pero también porque en cierto modo quedaba muy mal la República, puesto que hubo un caos durante 7 meses y hubo muchos asesinatos por parte de los comités. Esto rompe un poquito la visión habitual de cierta memoria democrática que intenta a veces simplificar. Es muy complejo, porque precisamente lo que cuentan estos testimonios de la película es como gente incluso favorable a la República es crítica con ese manejo equivocado o protege a gente contraria porque se da cuenta de que es una salvajada asesinar por las ideas sin más, ¿no? Y sin delitos de por medio. Es decir, todos basculan y reflexionan de una manera más allá de la visión simplona. Y eso es importante. Y bueno, tú has citado la desbandada, que es el episodio que ahora se está recuperando, o que ha encontrado popularidad en los últimos tiempos, porque en realidad era conocido, había documentales, desde 2005 además, que hubo unas exposiciones donde apareció ya el material gráfico, o sea, las fotografías que hizo el equipo de Norman Betune, todo eso ha ido poco a poco levantando ese episodio, que también es muy complejo, ¿no? Sale en la película, pero lo he tratado con mucho respeto y muy bien, muy cinematográficamente incluso diría, pero no haciendo que sea la película de la desbandada, porque es tan intenso que merece otro proyecto aparte y de hecho tengo una cosa encima de la mesa para hacer una ficción incluso, porque es muy potente. O sea que está la desbandada, pero está en el conjunto de cosas que suceden, como los bombardeos que citas, que de hecho Málaga es la primera ciudad en ser bombardeada sistemáticamente. Al principio muy erráticos los ataques, pero luego ya empiezan a ser serios antes que en Madrid, ¿no? Hay muchas cosas que incluso en Málaga se desconocían, ¿no? Pero no es un relato solo local, es un poco un ejemplo de ese desarrollo trágico que sucede cuando la gente decide matarse entre sí. Me llama mucho también la atención lo que he leído sobre Caleta Palace en relación a cómo vas a estrenarla o a sacarla, en el sentido de que es un largometraje, también hay una exposición interactiva, también hay una serie sonora, ¿no? En podcast. Es decir, ¿por qué esta innovación, digamos? Bueno, innovar, ojalá innovemos. Yo creo que sí. Yo creo que en el mundo que vivimos, cuando los temas, cada tema también te pide una dimensión, y cuando es un tema tan bueno o tan diverso, en este caso, fíjate, yo encontré 25 testimonios de personajes que escriben sobre Málaga y que casi todos pasan por ese hotel, que es un poco el nexo de estas miradas, ¿no? ¿Y qué ocurría? Que en un documental, ya fuera ficcionado o no ficcionado, meter 25 personajes es morir por Dios, porque cinematográficamente era un error. Y encima con lo que yo quería hacer, que ya iba por 12, pues hubo que bajar a 8 y ya son muchos, ¿no? Es muy coral la historia y yo creo que al final eso ha quedado bien. Pero claro, se te quedan cosas en el tintero que son potentes, entonces pues es muy fácil pensar en un podcast, en una serie sonoras con las voces de los 12, más otros que hemos ido encontrando, y en que el asunto interactivo, bueno, quizá eso viene porque yo en mis inicios fui videoartista, hice videoinstalación, y aunque de vez en cuando he hecho alguna cosa, lo tenía casi dejado, y en este proyecto siempre lo vi desde el principio, esa interactividad, esa capacidad, y estamos haciendo una exposición con realidad aumentada, o sea, y estamos experimentando varias cosas, y de hecho ya se han hecho varias lecturas dramatizadas, porque una de las ideas sería llevarlo a teatro. Volviendo un poco a los protagonistas de la historia, las voces extranjeras, me llama también la atención que lo de la utilización, o no hacer hincapié, pero sí el resaltar que son voces extranjeras, porque me gustaría saber qué te ofrece las voces extranjeras, que un poco ya lo has adelantado antes, ¿no? Que no te ofrecerían voces testimoniales de aquí, de personas que vivieron el conflicto, periodistas, políticos, historiadores que lo han rescatado. Mira, yo he hecho, como te he dicho, algún documental, he entrevistado a historiadores y de hecho he estado relacionado con ellos para hacer esto.
y el trabajo está muy documentado con lo que se ha ido publicando en los últimos años, o sea que además me gusta ese rigor. Pero claro, cuando encuentras a alguien que es capaz de mirar más preocupado por describir, porque además sabe escribir, pero por fijarse en detalles humanos o detalles cotidianos, se te abre otro mundo, ¿no? De los 8 personajes, 2 son españoles. Uno es el malo de la película, por decirlo así, que es un capitán franquista, y había que conservarlo porque hay una historia de un triángulo muy interesante que él, el inglés Sir Peter Chapman Mitchell y el periodista, el escritor Arthur Koestler compartirán una escena dramática final, que es un poco un momento cinematográfico total, ¿no? De personajes que se han ido siguiendo y al final, el día de la caída de la ciudad, se van a encontrar de golpe, ¿no? Y cada uno lo escribe en su libro, lo cual ya es como fascinante a nivel cinematográfico. Pero también hay otra española, Mercedes Fórmica, escritora, falangista, una mujer muy de derecha, que sin embargo, cuando escribe una novela y escribe sus memorias, y la forma en que habla, pues me parece asombrosa, porque es capaz de ser crítica con la sangría que hubo en los dos bandos, ¿no? No solo lo que ella le tocó en Málaga, que la acosaron, o sea, estuvo perseguida, sino que luego cuando viene a Sevilla y se une a las tropas franquistas, porque donde quería estar y estuvo, se lleva la gran decepción de ver que están haciendo salvajadas, y por tanto su reflexión de alguien sensible va más allá de eso, ¿no? Entonces, esto es un poco lo importante, que independientemente de quiénes sean o de qué afinidad o pensamiento, cuando la gente le tocan y le han tocado, y esta historia, yo he elegido a estos personajes porque quedaron tocados por lo que vieron, entonces algunos de ellos, aun siendo no solo comunistas, sino agente del Comité, de la Internacional Comunista, pues perdió la fe, porque la realidad de una guerra va mucho más allá de lo que nos imaginamos, ¿no? Y la deshumanización. Entonces quizá ese sea el subtexto que hay, el darse cuenta de cuando se pone en marcha esa maquinaria de negar al otro, y ahora están pasando cosas en el mundo y se basan un poco en eso, ¿no? En negar al otro, negarle su humanidad y lo descuartizas, ¿no? O piensas que se lo merece todo. Y eso es el sitio al que no hay que llegar, ¿no? Y se llegó entonces. A mí me gustaría también preguntarte por algo que está relacionado con aquella época y que se ha rescatado un poco más a posteriori que entonces, que es con el concepto de Tercera España, de aquellos que, sobre todo intelectuales, digamos, que pertenecieron a la Tercera España. ¿Cómo entiendes tú este concepto? Pues mira, es más interesante esta pregunta, porque precisamente para ese podcast he trabajado sobre una idea que tiene que ver con eso, ¿no? Y es que otro personaje también malagueño, Esteban Salazar Chapela, que no está en la película porque no estuvo en Málaga durante la guerra, él formaba parte del gobierno en el área de propaganda y sobre todo de notas de prensa, de notas del gobierno hacia la prensa internacional, y era un tipo muy preparado, y luego fue cónsul en Escocia. En mitad de la guerra pues le destinaron allí. El caso es que él en Inglaterra, en la BBC, tendrá un programa de radio, igual que lo tuvo Arturo Barea, y además una vida muy paralela a la de Chávez Nogales, que es el que se suele citar por Tercera España, y desde esta posición escribe, y en esta situación que vive, escribe 2 novelas que son un poco autobiográficas, muy interesantes, para encontrar eso que se llama la Tercera España, que era el sufrimiento de algunas personas, digamos, siempre se dice intelectuales, o sea, gente que piensa, pero no tienen por qué ser intelectuales, o pueden ser cualquier ciudadano, pero les pasó a muchos de ver que, por supuesto, era una salvajada del golpe de Estado, pero que la respuesta republicana fue un error y además llevaba al desastre. Y lo vieron además muy tempranamente, porque estaba mal gestionado, porque se polarizó demasiado, porque frente al fascismo pues se hablaba ya de una revolución soviética, lo habló el PSOE de entonces, es decir, que vieron que no solo se deshumanizaba también en la parte que quizá más responsabilidad hubiera tenido que tener, puesto que representaba al gobierno y al Estado democrático amenazado, ¿no? Y eso generó ese posicionamiento en un sitio tercero por el que se habla mucho de esto. Es tentador hacer muchos paralelismos, pero bueno, en todo caso yo sí animaría a la gente a que, más allá de estos
clichés posibles, que lea, que busque a Chávez Nogales, que tiene unas historias de la guerra civil extraordinarias, que además se leen facilísimo, te las digiere. Y Salazar Chapela tiene menos literatura, pero es un gustazo leerle y entender que todo es más complejo de lo que parece. Ahora me gustaría una pregunta más personal, interesarme por tu proceso creativo y sobre todo por tu proceso creativo desde el momento en el que piensas en abordar ya desde el corto, porque el corto, como has comentado, era un cebo para ese largo, hasta llegar a la proyección de la película. ¿En qué momento dices tú, bueno, pues me interesa este tema, lo voy a abordar de esta manera? ¿Cómo es eso? Bueno, yo te diré que a mí este tema me lo ofreció un americano, un historiador americano mayor al que entrevisté y traje a España para el documental Operación Úrsula, que trataba de un submarino republicano hundido frente a Málaga. Este historiador había estudiado no solo ese tema y había publicado la operación nazi por la cual se le había hundido, sino que había estudiado toda la guerra en el mar y muchos aspectos muy poco conocidos de la importancia que había tenido, la flota que estuvo toda en manos de la República, que pudo haber cambiado el signo de la guerra, en fin. Y en esas conversaciones él me dijo, pero aquí tenéis una historia de 3 personajes que coinciden, ¿no? Estos 3 que he citado. Y me regaló 2 libros que estaban sin traducir, luego ya aparecieron. Yo en ese momento estaba saturado de guerra civil y me parecía fascinante, pero el proceso interesante ha sido durante esos años no solo ir encontrando otros libros que han salido y otros personajes que hemos localizado, sino que el peso de lo literario que tenía era el desafío, ¿no? Es decir, yo no quería hacer una película de ficción pura y dura, vestir a 1000 personas de milicianos. No solo no tenía el dinero e iba a ser difícil, sino que me da en cierto modo pereza, porque eso ya en la cultura audiovisual que tenemos, si no estás al nivel americano, por decirlo así, enseguida se ven las costuras. Y además también había una motivación creativa. Sí, yo no pretendía suplantar la realidad, o sea, crear un relato que podría hacerlo mañana y construir un guión de qué pasó, sino dar un juego al espectador, que entiendo que lo convierte un poco más difícil, que ya eso de documental mucha gente le da pereza y falso documental ya desconcierta, y de hecho pues sé que a priori la película cuesta un poquito, pero los que entran en la sala y se quedan, si consigue llegar a la sala, quiero decir, van entrando en ese universo que era lo que yo sí quise construir, ¿no? Que ellos te envuelvan con su relato y tú no lo tomas como la verdad, sino como el testimonio de alguien que además reflexiona y sufre. O sea, que lo cuentan desde la emoción. Y por eso he buscado este reparto a la altura de Pedro Casablanc, digamos, porque en el corto lo vi y lo teníamos, y decir, bueno, pues ahora no podemos bajar de ahí, ¿no? Había que contar con un reparto que mantuviera esa tensión y la emoción. Entonces es una película un poco hablada, por tanto te la cuentan. Yo, en el proceso hubo muchas dudas de otras cosas, o de cómo hacer eso, incluso por problemas económicos, llegar a pensar que todo fuera en off, que era difícil siendo 8. Pero eso, y el hecho de que aparezcan los tiempos mezclados, o sea, que tú veas archivo de la época y a la vez veas la ciudad ahora mismo, la gente, los sitios se vean tal como están ahora, sin más, eran 2 premisas desde el principio, ¿no? Sentir que la historia son capas que están en el mundo que nos rodea y los tiempos no son lineales siempre, ¿no? Entonces a veces esta idea de que puedes levantar una capa y está por la guerra civil o los romanos, los fenicios, ¿no? Paseando por una calle de Sevilla o de Málaga, da igual, ¿no? Yo cuando lees o entras en textos de estos, te queda un poco esa sensación. Era lo que quería construir y bueno, pues eso es lo que he podido ensamblar. Espero que guste, ¿no? En cuanto a los episodios que cuentas, ¿no? Sobre la guerra civil se ha hablado mucho, se seguirá hablando, pero es verdad que sobre Andalucía, los episodios andaluces se desconoce, el público general suele desconocer bastante porque todavía no está todo contado. Se conocen figuras, episodios tal. ¿Por qué crees que ocurre eso?
Bueno, pues yo voy a ser un poco bruto en esto. Primero porque somos muy torpes con el marketing, nos vendemos mucho peor que los que se empeñan en venderse y saben hacerlo. Entonces ahí vamos a la zaga siempre, quizás porque Andalucía es tan estupenda y estamos tan felices que no hacemos ese esfuerzo, ¿no? Eso es un poco tópico así decirlo, Sí, pero ha sucedido en la guerra civil. Pues se vendió Guernica, se vendió la batalla del Ebro, e incluso el bando que pierde hace una épica que aquí no la hemos hecho a pesar de las heridas que hay. Por ejemplo, la desbandada está saliendo ahora, pero parece como secundario, ¿no? Y los bombardeos son en Madrid, pero no son en Málaga y no sé, y todo así. Esa es la razón. La otra razón también es que es verdad que casi lo que pasa en Andalucía sucede muy al principio de la guerra, excepto Almería, y entonces no es todavía guerra, es más ajustes de cuentas, es otro tipo de tragedia que además, es decir, que enseguida no tiene esa épica, ¿no? Aún así, pues ha habido retratos tan estupendos como La trinchera infinita, etcétera, que te enseñan algo de eso. Pero no hay la gran épica y también hay un cierto pudor, porque parece que tienes que entrar ahí pues con pies de plomo, y yo creo que eso también hay que superarlo, ¿no? O sea, yo que soy muy exhaustivo a la hora de documentarme y intento ser riguroso, a la vez te diría pues que hay que contar, o sea, que cualquier otro país, y ahí está Estados Unidos y la guerra mundial, Francia, etcétera, han contado por activa o por pasiva sus episodios. Claro, cuando el malo es otro es más fácil. Cuando el malo, pero incluso en el relato de buenos y malos de español y de todas estas cosas, creo que hay que ir un poco más lejos porque en sí misma, narrativamente, da mucho más juego para que no sea una historia de qué es lo que pasó en la guerra, sino encontrar microhistorias de personas particulares, de personas que fueron alistadas, que a lo mejor no tenían vocación de guerra, pero por circunstancias. Todas esas películas que hemos visto de la guerra civil norteamericana se podrían trasladar aquí. Claro, hace falta más dinero para hacer esas películas, y hace falta quitarse el miedo, el cliché de que eso es antipático o eso es una tontería. Para terminar, me gustaría ya una especie de reflexión, porque en los últimos tiempos estamos viendo una sociedad muy polarizada aquí en España, con enfrentamientos de bandos ideológicos, con un lenguaje ya parecido a lo que podríamos calificar como guerra civilista muchas veces, ¿no? En ese entorno, películas como la que haces tú ayudan un poco a recuperar la memoria democrática y darle realmente relevancia a aquello lo que pasó, para que en comparación con esto dejemos de evitar y caer en comparaciones fáciles, ¿no? De estamos volviendo, tal. Pero estamos realmente preparados para empezar a ser conscientes de que el episodio de la guerra civil es un episodio que ocurrió, que tenemos que asumir, que todavía no tenemos asumido, y que lo que está ocurriendo ahora está lejos todavía de ser aquello, o es un debate todavía que por X motivo, por cómo somos, a lo mejor por no haber asumido ese relato como deberíamos haber hecho, todavía nos cuesta? A ver, yo creo que el relato estaba asumido, por lo menos, a lo mejor yo tengo más años que tú, yo he pillado muy poco del franquismo, pero lo he pillado y he sido consciente que se hicieron muchas películas y libros a final de los 70 y 80 y de hecho que hubo bastante transparencia, por decirlo así, para afrontar unas miradas y otras. Incluso luego algunos defensores del bando franquista. O sea, anecdotario ha habido de todo. Entonces yo no siento que no esté digerido. Sí, quizá ha habido un cierto morbo reciente en construir cosas, pero yo a eso no le daría tanta importancia, porque a lo mejor, vamos, por lo que yo he intentado, y también estoy viendo que cuesta venderlo, porque a lo mejor es más simple vender una historia de una víctima o de una tragedia fácilmente. O sea, que la polarización llega a muchas narrativas, ¿no? Y cuando te sitúas en algo, pues mira, lo que tú dices de la Tercera España, pues estos señores y señoras no vendían muchas escobas porque no nos podemos engañar, la gente quiere que le den el producto que quiera, ¿no? Y si es de una idea o de la otra. Es decir, que ahí yo haría el alegato a decir, lo que hay que contar frontalmente es precisamente la complejidad humana para bajo ningún concepto dejarte polarizar torpemente.
no aplicarlo a todo, porque entonces estás sintiendo como que quieres arreglar todo. Gente exagerada va a haber siempre y eso no lo puedes evitar. Igual que hay crímenes, hay cosas. No hay la fantasía de la sociedad perfecta. La perfección social o la madurez social es poder enunciar y hablar y con respeto y a respetar cualquier idea. Entonces, y entrar en ese juego con naturalidad. Es decir, y no tener que prohibir nada ni a nadie, tal como yo lo veo. Pero sobre todo también darte cuenta de que es que las ideas y las situaciones son complejas. Por eso, decir que lo de ahora se está acercando es una simplificación tonta. Sí. También muchas cosas que se oyen y se dicen, desgraciadamente, son muy parecidas. Te diría, desde uno que no es que viva en los años 30, pero que estoy reciente en investigación y vivo y sigo trabajando en eso, pues a veces es sorprendente los parecidos en cosas que pasan. Pero yo creo que el mundo es muy distinto y que lo que salva a la gente, y lo hubiera salvado en el 36 y lo salva ahora, es estar posicionado con naturalidad, escucharlo todo y tener un poco de criterio. No calentarte y dejarte llevar por una pasión, sin más, ¿no? Y por eso estos personajes, tú me preguntabas, me son especialmente interesantes, porque incluso el que viene como periodista italiano, fascista, pues en ese pequeño desarrollo que tiene, se da cuenta de que aquello era una cosa de una pasión que les vendieron, ¿no? Porque por encima de que fueran voluntarios fascistas, eran unos chavales de 18 o 20 años a los que le comieron la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión saldría de esa? ¿Cómo desactivar eso, no? No matándolo, sino intentando ofrecer un mundo en el que las soluciones no sean tan simplonas, ¿no? Como nos quieren a veces, porque son más fáciles, ¿no? Las soluciones no son fáciles. Hay que leer, hay que ver historias y hay que ver historias de las que no estés acostumbrado también, para desactivar todo eso, ¿no? Ese sería... Muchas gracias por la entrevista. José Antonio Orgueta, director de Caleta Palace. Gracias a vosotros y espero que algo sirva de todo esto. Venga.